Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en el tema de farmacología vamos a hablar sobre el tratamiento de cariopatía isquémica, ¿ok? Bueno, en la tabla de contenido vamos a ver qué es cariopatía isquémica y vamos a hablar sobre la farmacoterapia de la cariopatía isquémica, ¿no? Sobre su clasificación, sobre los fármacos nitratos orgánicos, los beta bloqueadores o los bloqueadores y también los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Etcétera. Bueno, cariopatía isquémica. Entonces, ¿qué es la cariopatía isquémica? Pues nosotros podemos decir que la cariopatía isquémica o isquemia es igual a la falta de oxígeno debido a una inadecuada perfusión, ¿no? La cariopatía isquémica es una afección de etiología diversa, ya tiene diversa etiología, ya sea por placas de ateromas o una vasoconstricción, ¿no? Todas las causas en común hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces eso es muy importante para tener en cuenta el tratamiento que vamos a hacer hacia un paciente con cariopatía isquémica, ¿no? Bueno, los factores predisponentes, hay factores que predisponen a que disminuya el aporte de sangre hacia el corazón, por ejemplo, la aterosclerosis coronaria, ¿no? Por placas de ateroma, por insuficiencia aórtica y espasmo coronario, ¿no? Bueno, hay factores predisponentes también que predisponen la demanda del corazón. Vimos que el anterior era factores que predisponen a la demanda de oxígeno, así que van a suministrar al corazón, pero esto es que en sí afecta al corazón, como por ejemplo anemias, hipertiroidismo, hipertrofia miocárdica, la más común la ventrículo izquierdo, ¿no? Estenosis aórtica. Bueno, entonces hay factores de riesgo que nos van a hacer más, como que van a tener un porcentaje más para sufrir, o sea, van a ser más predisponentes para sufrir cariopatía isquémica, ¿no? Bueno, entonces vemos que las personas que fuman, ¿no? O el tabaquismo, pues son las personas que están más predisponentes, las personas con hipertensión arterial, las personas con sobrepeso o obesidad, las personas que están muy estresadas, ¿no? Como los estudiantes de medicina, las personas que tienen diabetes tipo 1, tipo 2, las personas sedentarias o las que no nos controlamos a nuestra alimentación, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la farmacoterapia de la cariopatía isquémica, ¿no? Vamos a hablar de su clasificación, de los diferentes fármacos, ¿no? Sus dosis y todas esas cosas, ¿no? Vamos a ver qué fármacos los componen. Entonces, antes de comenzar a hablar de lleno de los fármacos, tenemos que nosotros esto tener claro, muy claro. Entonces, nosotros vemos que la isquemia ya se va a dar a una baja demanda de oxígeno y a un aporte bajo de oxígeno. Entonces la demanda es mayor que el aporte de oxígeno. Y eso nosotros vamos a denominar isquemia, ¿ya? Y entre esto pues tiene que haber un equilibrio entre demanda de oxígeno y aporte de oxígeno, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y la contractilidad es muy importante en la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca pues prácticamente nos dice cuánta sangre está llegando a nuestro tejido prácticamente, ¿no? Si la frecuencia cardíaca es baja o muy alta, pues vamos a ver que va a haber mayor o menor llegada de sangre o oxígeno a nuestro tejido, ¿no? Vemos que la precarga y poscarga también es un factor, o son factores muy importantes, tanto la demanda de oxígeno, y aquí vamos a ver los fármacos que disminuyen la demanda de oxígeno. O sea, la frecuencia cardíaca, la contractilidad, nos disminuyen la precarga, la poscarga. Entonces, los beta bloqueantes nos van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y algunos antagonistas de calcio o de canales de calcio, pues nos van a disminuir la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Vemos que la precarga y poscarga nos disminuye los nitratos orgánicos y los antagonistas de calcio. Entonces, hay algunos fármacos también que incrementan el aporte de oxígeno, ¿ok? Entonces, pues vemos que el aporte de oxígeno va a ser igual al flujo coronario sanguíneo, ¿ya? Y al flujo sanguíneo regional del miocardio, ¿ya? Para eso tenemos a los vasodilatadores, aquí vemos a los antagonistas de calcio y también a los antiagregantes plaquetarios que nos van a disminuir la frecuencia o nos va a disminuir la probabilidad de que existan trombos o que haya trombosis en cualquier parte de nuestro corazón, ¿no? Bueno, entonces, una clasificación general, como estamos viendo, hay nitratos orgánicos, los beta bloqueantes, los antagonistas de calcio, los antiagregantes plaquetarios. Todo este grupo de fármacos vamos a poder utilizar en cariopatía isquémica ya.
Vimos que en la anterior diapositiva, ¿no? Que que cada grupo farmacológico sirve para algo, ¿no? Ya sea para reducir la demanda de oxígeno y otra para aumentar el oxígeno, para que le llegue, ¿no? al tejido, o en este caso al miocardio. Ahora vamos a hablar de los nitratos orgánicos. Entonces, vamos a ver el mecanismo de acción, que es muy importante porque lo preguntan mucho. Bueno, entonces vemos que los nitratos, aquí va a estar representado con N. Bueno, vemos que el nitrato va a entrar a la célula, ¿ya? Y el óxido nítrico, que obviamente va a entrar a la célula gracias a la L-arginina, ¿ya? Este óxido nítrico entra, ¿ya? Y lo que va a hacer los nitratos es que le va a hacer entrar los nitratos van a convertir al óxido nítrico en guanil ciclasa, ¿ya? Esta guanil ciclasa se va a convertir en GMP cíclico, ¿ya? Y este GMP cíclico pues se va a convertir en proteincinasa, y esta proteincinasa lo que va a hacer es que el calcio salga de la célula, ¿ya? Y si el calcio sale de la célula pues va a haber vasodilatación. Entonces, en simples palabras, va a hacer que los nitratos hagan que el óxido nítrico haga vasodilatación. O sea, como lo conocemos, ¿no? El óxido nítrico es un gran vasodilatador. Entonces, vemos que sus efectos farmacológicos son vasodilatación venosa y relajación del muscular liso. ¿Ok? Bueno, entonces mecanismos pueden ser que reduce la demanda de oxígeno al miocardio, ¿ya? Y también reduce el retorno venoso y la presión arterial. Aparte que también puede disminuir la precarga, disminuyen la tensión sistólica ventricular y poscarga. Entonces, vemos que todos estos mecanismos nos van a ser muy beneficiosos para un paciente con cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, los fármacos que tenemos acá de los nitratos orgánicos, está la nitroglicerina, que es la más utilizada, el nitrato de isosorbida, ya el 5-mononitrato de isosorbida también. Bueno, están indicados estos fármacos en angina de pecho, angina de esfuerzo, angina en reposo, ¿ya? Insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio y obviamente, ¿no? En tratamiento de isquemia miocardio. Bueno, entonces está contraindicado en hipersensibilidad, ¿no? A nitratos, obviamente, en hipotensión y estenosis aórtica, en glaucoma, en hemorragia cerebral y traumatismos craneales, ¿ya? En el primer trimestre de embarazo y lactancia. Es mejor evitarlo en todo el embarazo, ¿ya? Pero está contraindicado pues, en el primer trimestre de embarazo y lactancia, sí. Bueno, los efectos adversos, ¿ya? Es la cefalea la más común, ya que es un vasodilatador, ¿no? Y obviamente va a vasodilatar las arterias o venas de nuestro cerebro, ¿no? Y va a haber una pequeña cefalea molesta, pero es muy común, ¿ok? Debilidad, mareos, taquicardia, una taquicardia compensadora a la vasodilatación, ¿ya? Náuseas y vómito. Bueno, entonces vamos a ver que aquí la nitroglicerina podemos darlo de una dosis de 12,5 a 50 miligramos día, ¿ya? Hay en vías de administración sublingual, intravenosa, transdérmica. Entonces, el nitrato de isosorbida, pues podemos darlo a 10 miligramos cada 12 horas, ¿ya? En vía oral. El 5-mononitrato de isosorbida, podemos darlo en vía oral. De 120 a 40, 12 a 40 miligramos de 2 a 3 tomas al día. Entonces, como estamos viendo, el uso terapéutico, pues lo podemos dar en angina de pecho, ¿ya? En tratamiento, ¿ya? De la isquemia miocárdica, ya insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo miocardio. Bueno, entonces aquí las contraindicaciones y efectos adversos pues son las mismas de la anterior diapositiva y ya los repasamos. Bueno, ahora vamos a hablar de los antagonistas de calcio o calcioantagonistas, también dichos, ¿no? También llamados. Bueno, vemos que los antagonistas de calcio o calcioantagonistas están divididos están subclasificados en otros, ¿no? En los dihidropiridínicos y no hidropiridínicos. Entonces, vemos que en los dihidropiridínicos, pues están el amlodipino, el nifedipino, ya los más utilizados. En los no dipinos, pues podemos decirlo, ¿no? Los dihidropiridínicos son los pinos y los no dihidropiridínicos son los no pinos. Entonces, lo voy a decir, no, para no estar diciendo todo este nombre, voy a decir, me voy a referir a los no dihidropiridínicos con no pinos y a los dihidropiridínicos con pinos, ¿ok? Entonces vemos que a los no pinos, la fenilquilanina, ya, el verapamilo, ya, podemos ver que el verapamilo y el diltiazem, que son benzodiazepinas, ¿no? Bueno, que se subdividen en esos dos, el verapamilo y el diltiazem son los más utilizados de los no dipinos, ¿ok? Bueno, el mecanismo de acción, prácticamente lo que hacen, su mismo nombre lo dice, inhiben los canales
de calcio dependientes de voltaje, ya más específicos los canales de calcio de voltaje, los canales de calcio dependientes de voltaje tipo L, que esto más se encuentran en la musculatura lisa y en el miocardio, ya. Esto pues inhiben al calcio, o sea, prácticamente el calcio no entra. ¿Y qué va a provocar? Pues va a haber relajación del músculo liso vascular, va a haber menor contracción miocárdica, ¿ya? Va a bajar la automaticidad del nodo sinusal y la conductividad en el haz de His o el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver que los efectos farmacológicos, obviamente, ¿no? Aquí más específico está que estos antagonizan la subunidad alfa 1 de los canales de calcio tipo L, ¿ok? Y a la vez van a reducir, pues, ¿no?, el flujo de calcio a través del conducto, ¿no? O sea, no va a pasar mucho calcio y va a reducir el calcio dentro de la célula. Entonces, vemos que los fármacos más utilizados están amlodipino, nifedipino, el verapamilo y el diltiazem. Entonces, en las indicaciones podemos darles estos fármacos o estos medicamentos en angina de pecho, en hipertensión, en infarto del miocardio, ¿ya?, arritmias cardíacas y profilaxis de migraña. Las contraindicaciones, obviamente, no vamos a dar a una persona que es alérgica a estos medicamentos, en hipotensión, en shock, en hipovolemia, en insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica y taquicardia. Bueno, los efectos adversos, igual, las cefaleas son común, es muy común, ya que estos pues, van a vasodilatar, ¿no?, igual las venas en nuestro cerebro, ¿no? Las palpitaciones, que el paciente va a sentir los latidos del corazón así bien marcados, mareos, estreñimientos, náuseas, edema maleolar, disnea y rinitis. Bueno, entonces los antagonistas del calcio, pues vemos que el amlodipino podemos darlo vía oral, ¿ya?, de 5 a 10 miligramos día, el nifedipino vía oral, de 20 a 40 miligramos día, el verapamilo oral y intravenoso podemos darlo de 80 a 120 miligramos cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. Entonces, el uso terapéutico en angina de pecho, en hipertensión, en infarto del miocardio, arritmias cardíacas, profilaxis para migraña. También podemos darlo, ¿no?, en tratamiento de isquemia de miocardio, ¿ya? Así que bueno, aquí también ya lo hemos repasado, los efectos adversos y contraindicación. Ahora vamos a hablar de los beta bloqueantes adrenérgicos, ¿ok? O simpaticolíticos también conocidos, ¿no? Vemos su clasificación, ya vemos que hay no selectivos de primera generación, segunda generación, tercera generación y tercera generación, pero beta 1 selectivos, ¿ok? Entonces, los más utilizados son los que están resaltados: el propanolol, el timolol, el atenolol, el metoprolol, ¿ya? Bueno, el propanolol, el metoprolol, el atenolol, el timolol, entonces son los más utilizados. Bueno, entonces prácticamente lo que hacen es antagonizan o inhiben al receptor beta, ¿ya? Ya sea beta 1, beta 2 o beta 1, beta 2 o beta 1 selectivo, ¿ya? Y lo que hacen es reducen la frecuencia cardíaca, ¿ya? Disminuyen la contractilidad del sistema miocardio, o sea que va a bajar va a bajar el envío de mensajes en el sistema de conducción del corazón, ¿ya? También va a bajar el gasto cardíaco, también disminuyen el trabajo cardíaco y el consumo a la vez de oxígeno por los miocardios, así que eso es lo que más nos importa. ¿Por qué? Porque si es que sigue habiendo baja llegada de oxígeno o sangre a nuestro corazón, pues esa parte va a estar infartada y eso es lo que queremos evitar. Con la isquemia, la isquemia cardíaca, eso es lo que hace, ¿no? O sea, vemos que no va a hacer pasar mucha sangre oxigenada, pues, ¿no? Y si no hay mucha sangre oxigenada, pues va a llegar a infartarse y a necrosarse esa parte, ¿no? Entonces, las indicaciones que podemos dar es en cardiopatía isquémica, obviamente, ¿no?, en angina inestable, en infarto del miocardio, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y en preeclampsia, ¿ok? Está contraindicado, ya aquí es muy importante, en angina de reposo y mixta, ¿ok? Una angina que cuando el paciente está sentado ya tranquilo y le llega un dolor muy fuerte precordial que se le puede irradiar hacia el vaso izquierdo, hacia la mandíbula, ¿ok? Entonces, pues, ahí pues no está contraindicado, pero sí en angina inestable. O sea, cuando ese dolor precordial llega, o sea, le da, pero cuando hace un esfuerzo físico, ¿ok? Está contraindicado en asma, en EPOC, ¿ok? En disfunción del nodo sinusal también está contraindicado y también está contraindicado, pues, en hipersensibilidad, obviamente, ¿no? Entonces, efectos adversos, va a haber bradicardia, ya que reducen la frecuencia cardíaca y su efecto es muy fuerte, va a haber bradicardia, ya. Bloqueo de conducción e insuficiencia cardíaca también,
y síndrome de abstinencia. Esto es muy importante, ya que si nosotros estamos administrando beta bloqueantes o beta bloqueadores adrenérgicos a un paciente, pues no tenemos que retirárselo así de golpe, sino que, por ejemplo, si le estamos dando un ejemplo, ¿no? 10 miligramos de un fármaco, ya, pero a la siguiente semana tenemos que darle 8, a la siguiente semana tenemos que darle 5, así reduciéndole gradualmente, no quitarle de 1, o sea, sacarle así tan agresivamente el tratamiento, ya que pues, va a provocar una taquicardia refleja, ¿no? Y nos va a empeorar el cuadro clínico. Entonces, los beta bloqueantes, pues vemos que el propanolol, podemos darlo vía oral e intravenoso de 40 a 480 miligramos día, el metoprolol oral intravenoso también, de 100 a 200 miligramos 2 veces por día, el atenolol oral intravenoso también podemos darlo de 25 a 100 miligramos por día. Entonces, vemos que el uso terapéutico pues está en isquemia, ya, angina inestable, infarto de miocardio, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y preeclampsia. Entonces, bueno, esto también lo hemos repasado en la anterior diapositiva. Así que vamos a hablar ahora de los antiagregantes plaquetarios. Bueno, una clasificación, ¿no? Vamos a ver que tienen los inhibidores de la COX, la ciclooxigenasa como la aspirina o el ácido acetil salicílico, ya, los inhibidores de la proteína 2B3A, la Ciximab, también los inhibidores del ADP, ya, el clopidogrel, la triclopina, estos son los más utilizados en tratamiento de isquemia miocardio, ¿ok? Los inhibidores de la PDE3, el dipiridamol, el cilostazol también, ¿ya? Pero los más utilizados son la aspirina, el clopidogrel y la ticlopidina. Ok, vamos a ver antiagregantes plaquetarios. El mecanismo de acción aquí está muy, pero muy extenso, ya, pero como nomás nos interesa, pues vamos a ver, lo vamos a resumir mucho. Ok, entonces aquí vemos que aquí ha sufrido alguna lesión, está sangrando, pues y va a activar la cascada de coagulación, el colágeno va a la fosfolipasa 2, el ácido araquidónico pues va a entrar a la vía de las ciclooxigenasas, ¿ya? Esta ciclooxigenasa se va a convertir en tromboxano A2, ¿ya? Este tromboxano A2 con su receptor va a estimular a la fosfolipasa C, ¿ya? Esta fosfolipasa C pues va a estimular que calcio salga, y si calcio se mueve pues va a salir diferentes sustancias como el fibrinógeno, como la glucoproteína 2B3A, etcétera, etcétera. Así va a mandar, ¿no? Vemos también que el calcio va a estimular a la excreción de ADP, ¿ya? Para seguirse autoestimulando, o sea, se va a autoexcitar esta plaqueta, ¿ya? Esta es una plaqueta. Entonces, pues, vemos que aquí el AMP cíclico pues, va a disminuir esta función, también el GMP cíclico, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que la trombina también va a ser muy importante, va a estimular a la fosfolipasa C. Bueno, entonces aquí lo que yo quería mostrarles más o menos es dónde van a actuar los diferentes fármacos antiplaquetarios, ¿no? Bueno, esto yo se lo dejo aquí para que lo puedan repasar luego. Entonces, vamos a ver que los antiagregantes plaquetarios, su mecanismo de acción, vemos que lo más utilizado es el ácido acetil salicílico o la aspirina, ¿no? El clopidogrel y la ticlopidina, pues inhiben, el ácido acetil salicílico inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa, ¿no? E impide la formación de tromboxano A2 y obviamente pues no va a haber la estimulación de la fosfolipasa C, ¿no? Entonces aquí también vemos que inhibidor irreversible del P2Y12, ¿ya? El clopidogrel y la ticlopina, que aquí no va a haber mucha reexcitación de parte del ADP, que es ese receptor, ya no va a haber excitación hacia la fosfolipasa C y va a ser inhibido, ¿ya? Entonces vamos a ver su efecto farmacológico e impiden la agregación plaquetaria. Entonces, más que todos estos antiagregantes plaquetarios vamos a utilizarlos como profilaxis, ¿ya? Como profilaxis a un ACV, ¿ya? A un ACV, a trombosis, etcétera, etcétera. Vamos a utilizarlo en infarto agudo de miocardio, en prevención al ACV, ¿no? En síndrome coronario agudo. Bueno, está contraindicado en úlcera péptica, en alergia, ¿no? Si tiene alergia al ácido acetil salicílico no hay que darle. Hemorragia, en una hemorragia activa, obviamente, en embarazo, lactancia, especialmente el clopidogrel no debemos darle, ¿ya? Bueno, el clopidogrel no hay que darle en sí. En hepatopatías graves, ya en los efectos adversos, pues las náuseas, vómitos, diarrea
hiperuricemia, síncope, dolor de cabeza, hipotensión y disnea. Bueno, aquí vemos que el ácido acetilsalicílico podemos dar 75 a 325 miligramos día, ¿ya? El clopidogrel, pues podemos darle de 75 miligramos día, con un mantenimiento luego de 300 miligramos. La ticlopidina, podemos darle de 250 miligramos 2 veces al día, cada 12 horas, ¿no? Y bueno, también lo hemos repasado el uso terapéutico, las contraindicaciones y efectos adversos. Bueno, la bibliografía lo he sacado de Flores, del Kuhlman, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería la clase. Bueno, muchas gracias por su atención. No se olviden seguirnos en Instagram a la Harper Academia, ¿ya? A Udox, ¿ya? A mí me pueden encontrar en Udox como Orosmed, ¿ya? Y en Instagram me pueden encontrar como Orosmed Bolivia. Esta diapositiva va a ser subida a Udox. Así que hasta aquí conmigo. Muchas gracias por su atención.